queríamos empezar diciéndoles que nosotros normalmente consideramos que en la narración sonora, en el audio storytelling, hay 5 elementos básicos, como 5 ingredientes. Nosotros aquí no vamos a hablar mucho de radio o podcast, sino vamos a hablar en general de narración sonora, que es como un término sombrilla, como contar historias con sonido. Queríamos presentarles algunos ejemplos de narraciones sonoras. Hola, yo soy Diana Celuna y voy a contarles mi historia, la de mi familia y la de mis amigos en la Macarena. Todo comienza en 1980. En esa época, Ronald Reagan era elegido presidente de Estados Unidos. Reagan is our projected winner, Ronald Wilson Reagan. John Lennon era asesinado en Nueva York. Former Beatle John Lennon, who was 40, was shot and killed last night outside his luxury apartment. Y sonaba Queen. El M-19 se tomaba la Embajada de la República Dominicana en Bogotá. Rebeldía, en eso está el M-19. Nosotros no nos vamos a... Recién se estrenaba la televisión a color en Colombia. El país se incorpora al más formidable avance de la tecnología moderna. Y estaban de moda Lisandro Mesa y Diomedes Díaz. Te buscaba en el mundo, al fin hoy te encontré. Así estaba el mundo cuando Sarita Cortés, mi mamá, tenía 20 años. Ella vivía en Villavicencio, una ciudad pequeña en los llanos orientales de Colombia. Para esa época quedaba como a unas 7 horas de Bogotá, la capital. Aunque la ciudad, como la mayoría del país, era más bien conservadora. Sarita trataba de salirse del molde. Ella era una mujer joven que no quería vivir con imposiciones sociales. Primero quiero que escuchen muy bien estos pequeños ejemplos que les traemos para hoy. Como que traten sobre todo les pido, de escribir lo que ustedes escuchan. Traten como de describirlo en el papel porque de esto se va a tratar el ejercicio después. Entonces escuchen y entiendan qué elementos tiene esta cápsula de sonido que les estamos mostrando, esta narración. Bueno, esto comenzó cuando con mi hermano encontramos una caja con muchos cassettes. Este es Dennis Maxwell. Seguramente lo han escuchado en varios episodios de Radio Ambulante. Yo había viajado a ver a mi familia, a Chile, y mi hermano aprovechó para pedirme que le ayudara a moverse de casa. Era una tarde de verano en Santiago, de mucho calor. Estábamos sacando un montón de cajas polvorientas que mi hermano tenía almacenadas por muchos años en un closet en casa de un amigo. Cuando a él se le ocurrió abrir una de estas cajas para ver qué tenía, y adentro había al menos 20 cassettes con sus cajas y sus etiquetas todas escritas a mano. Y supo inmediatamente qué había en esos cassettes. Me vino una gran emoción porque yo daba por perdidas estas cintas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, empiezo saludándolos como siempre, todos uno por uno. Estaba grabada toda su niñez, y al escucharlos, otra vez revivió sensaciones y recuerdos de un periodo complicado, uno que Dennis ya veía como algo muy lejano. ¿Cómo están ustedes? Mamá, espero que también me escuchen. ¿Cómo están? Un periodo que marcó de forma definitiva a su familia. Desde el año 1976 a 1986, el papá de Dennis estuvo exiliado, viviendo fuera de Chile. Y para Dennis, esta voz... Les voy a pedir que no se demoren nuevamente tanto tiempo en escribirme, otra vez se los pido, no dejen pasar 2 meses. Era lo único que tenía de su padre. Esta cinta... Aquí Dennis. En 1973 mi papá trabajaba en el canal de televisión, en el canal 9, que era el canal de la Universidad de Chile. Un canal eminentemente de izquierda en los años de la Unidad Popular, que fue como se le llamó al gobierno socialista de Salvador Allende. En septiembre de ese año hubo un golpe militar y de repente Chile se volvió un país muy violento. Mi padre se acuerda bien del estrés de esos días, justo después del golpe. A los 10 días mi papá llegó a la casa y le dijo a mi mamá que teníamos que irnos del país. Y eso para mí fue como que se me vino el mundo encima porque todo fue un encadenamiento de cosas muy fuertes. ¿Cómo? Narrador. Exactamente. Sí, hay una voz narrante que guía, entonces que nos guía, que guía al oyente y que claramente se pone como una voz narrante, sí. Muy bien, ¿qué más? Los sonidos de ambiente. Esto podemos llamarlos como sonidos de ambiente o si no, hay otra manera de llamarlos que es paisajes sonoros. Hay otra manera de llamar esto que es como diseño sonoro.
digamos todo lo que no es música, ¿ok? Como ruidos que no son música. ¿Qué te parece? Okay. Entonces, rumores, sí. sonidos, sí, cualquier cosa que no sea música. Y hablando de música, ¿ustedes escucharon también música? Sí. Ok, entonces estamos a una voz narrante, sonidos, paisajes sonoros, diseño sonoro, digamos. Música, pero hay otras cosas. En particular, hay otras voces, ¿no? Que no son la voz narrante. Yo creo que lo grabaron a través de unas entrevistas, ¿no? Como que en una situación donde uno se pone con un micrófono, una grabadora, un teléfono, algo, y la otra persona le cuenta algo. Y es un poquito diferente a la voz narrante porque en una entrevista no sabes lo que la otra persona va a decir. En una voz narrante normalmente tienes como un guión, tienes un texto y todo. En una entrevista es una situación de improvisación, ¿no? La otra persona te contesta unas preguntas normalmente. Hay otro elemento que es muy importante y en los dos fragmentos escuchamos unos otros elementos que son muy importantes en la narración. Y son unos elementos que no fueron grabados para estos dos podcasts. Todo lo que que fue grabado en el pasado, que no fue grabado para este tipo de narración, este tipo de producción, sea eso música, paisajes sonoros, voces de entrevistas o voces de otros programas de radio. Pero todo lo que no fue grabado para este proyecto y lo fue como recogido en el pasado, podemos llamarlo materiales de archivo. Entonces, allí sí, creo que delineamos los 5 elementos básicos, ¿no? De la narración sonora. Una voz narrativa, una entrevista, sonidos, paisajes sonoros, material de archivo y música. Y uno puede decir que cada proyecto de narración sonora se puede construir a partir de esos 5 elementos. Pero claro, esto no quiere decir que uno tiene que utilizarlos todos, obviamente. Uno puede hacer, digamos, un podcast solamente con una voz narrativa, por ejemplo, un audiolibro. Uno puede hacer un podcast solamente de entrevistas, ¿no? O uno solamente de sonidos, obviamente. ¿Cómo se puede hacer para presentar una pieza de narración sonora sin ninguna voz narrativa, sin ninguna voz que nos guía? Imagínense que solo fueran, no lo sé, sin narración, entonces solo entrevistas que se juntan. O imagínense que fueran solo sonidos, solo muchos sonidos que se juntan y esos sonidos quieren comunicar lo que tú estás pensando, ¿no? Sin ni siquiera tener un guión. Entonces, un poco estos son los juegos a los que un poco mostrándoles estos ejemplos, nosotros les estamos tratando de invitar a que jueguen también creativamente con la narración, ¿no? Porque puede ser que ustedes solamente empiecen a hablar, pongan 2 voces y las junten y ya se acabó. Esto también es válido, pero también hay muchos otros elementos, ¿no? Que podrían introducir o podrían quitar y eso haría que evidentemente la pieza que ustedes creen sea más creativa. Sí, les vamos a presentar uno que habla de títeres y de titiriteros y que fue hecho en Bogotá, es un documental sobre los titiriteros de Bogotá. El títere como medio proyectivo funciona lo mismo que funciona la hipnosis como medio para entrar al inconsciente. Porque finalmente la hipnosis es como ese tren que te permite entrar al mundo inconsciente, como un tren invisible. Eso sería como el títere en la medida que te desinhibe. Te puedes de alguna manera resguardar detrás del títere y te puedes encubrir. Ahí te proteges. Entonces, en esa medida podría cumplir un papel similar. ¿Quién lleva a quién? Si el títere me lleva a mí como titiritero o yo llevo al títere. Ahí hay llega un universo que me llega una confusión a un momento. Como que quién lleva a quién. Que está velado por la conciencia. Y como que la fantasía, como que me arrastra el títere. Una fuerte. Porque es que yo puedo estar, yo estoy creando el títere, pero cuando el títere logra tener un poquito de vida, el sonámbulo es como un estado diferente de como conciencia. Que él rechaza cosas. No es uno consciente totalmente, es otro estado. Fantasear, y yo siento que hacer títeres es. Y uno le hace el maquillaje. Hay como 2 voces comentando al tiempo lo que es el títere. Se vuelve como una polifonía. Sí, bello eso que dijiste porque es justo eso, ¿no? La polifonía lo que genera que sea bien interesante, ¿no? Para darles una introducción,
les quiero que ustedes primero escuchen el sonido y después me digan un poco ustedes qué sintieron. Si no tienen audífonos, se los pueden colocar. Es un audio, es en italiano, pero aquí no importa que sea en italiano, no importa tanto lo que significa lo que ella dice. Lo que importa es un poco la sensación, ¿no? La sensación que se genera con el sonido. Qualcun altro vuole me in questa stanza. Non posso più fare niente. È inutile che mi chieda perché. Tanto tornerò di nuovo. 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 So anche che senso a fare le cose quando sto così. Che senso a fare le cose quando sto così. Senso a fare le cose quando sto così. Senso a fare le cose quando sto così. Sono una merda, che sta senso vivere. 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 Una merda. Una merda che sta senso vivere, una merda che sta senso vivere, una merda dovrei fare altro, dovrei fare altro, dovrei fare altro, dovrei fare altro, esiste solo questo momento, esiste solo questo momento, esiste solo questo momento, respirare, esiste solo questo momento, esiste solo questo momento. Penso che qualcun altro ce la farebbe, qualcun altro ce la farebbe, qualcun altro ce la farebbe. Es el caso de una muchacha que sufre ataques de pánico y cuando le vienen estos ataques es algo serio, ¿no? Y ella quiso describir esto en un audio. Sí, aquí ella utilizaba mucho la estereofonía, ¿no? Entonces, que si ustedes lo escucharon con audífonos, se daban cuenta que algunos sonidos venían de la izquierda, algunos de la derecha, y todo esto son efectos que se pueden hacer de manera bastante fácil con un programa de montaje como los que vamos a mostrarles después. Digamos que esos ejemplos son claves para que ustedes entiendan todas las posibilidades que tendrían, ¿no? Como la primera, quizá hacer una narración en la que yo digo, hola, ¿cómo están? Estoy presentándoles a mi madre, a mi familia, les voy a contar una historia de mi familia. Y empiezo a contar un poco qué sucede alrededor, como el primero de Macarena Podcast, ¿no? Después de esto, por ejemplo, en los cassettes del exilio, ¿no? Cuando empieza a hablar de Chile, es un hombre que tiene una historia que contar. Es la historia de su padre, que fue exiliado. Él está en Chile y él descubre unos cassettes y nos cuenta la historia de los cassettes. Después estaba en el caso, digamos, del otro que le hicimos escuchar, que eran las entrevistas de titiriteros que nos hablan sobre lo que significa tener un títere en la mano y empiezan a fusionar las entrevistas y no hay una narración. Después está de Valentina, que ella crea un sonido, hace una creación de una pieza sonora a partir de su voz y de efectos del sonido, ¿no? Para darnos a entender algo que ella siente. Entonces son diferentes modos de usar el sonido, depende de lo que ustedes quieran contar, ¿no? Todo depende.